Y bien, estamos ahora con los doctores Jorge Avendaño y Mario Castillo Freire. Ambos son expertos, entre otras cosas, son expertos en Código Civil. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Y los hemos invitado en particular al doctor Avendaño porque él ha sido designado recientemente, mediante una resolución ministerial, presidente de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de ley de reforma de Código Civil. Y entonces este es el tema sobre el cual vamos a conversar. El Código Civil vigente es un Código Civil que yo recuerde fue promulgado en el 84 y ahora se está elaborando un nuevo Código Civil. Entonces la discusión, la pregunta sería, ¿por qué es necesario elaborar un nuevo Código Civil? Considerando que el actual, digamos, que no es muy antiguo, por decirlo así. Pero antes de todo, yo quisiera preguntarle al doctor Avendaño que nos explique, porque este es un tema pues casi esotérico para el común de los televidentes. ¿Por qué es importante? ¿Qué cosa es un Código Civil? Ya, con todo gusto, Jaime, pero una precisión. La comisión está integrada por 13 personas, de los cuales 5 hemos sido nombrados por el Congreso y 8 por el Ejecutivo. Lo que pasa es que la resolución ministerial agrupa a los 13, ¿me explico? Pero nuestro nombramiento de 5 emana del Congreso. Es una invasión de fueros. El Poder Ejecutivo en esta resolución ministerial se mete, incorpora al Congreso. Debería protestar el... Bueno, y esta es una comisión que existe desde hace varios años, ¿eh? No la misma, pero la ley que creó esta comisión existe desde el CCD. Ya, bueno. Ahora, ¿qué es el Código Civil? Se sostiene que es la segunda ley más importante del país. La primera sería la Constitución y la segunda sería el Código Civil. El Código Civil en realidad regula todo en la persona, regula los derechos de la persona desde antes de nacer, literalmente desde que está en el seno materno, hasta después de muerto. Y entonces regula el nacimiento, los derechos de la persona como tal, después su vida en familia, después regula su vida ya en la vida contractual, ¿no? En las relaciones con otras personas, después regula los derechos con las cosas. Pero el derecho comercial no está dentro del Código Civil. No, pero en parte sí, porque los contratos antes estaban parte en el derecho civil y parte en el Código de Comercio, pero hoy día todos los contratos ya han sido incorporados al derecho civil. Y finalmente, para terminar con lo otro, un día esa persona se muere y el derecho civil regula su sucesión. O sea, es muy importante el derecho civil. Y este Código Civil que tiene cerca de más de 2.000 artículos. Bueno, eso le iba a preguntar porque estábamos hablando en el programa, en la primera parte le hemos dedicado al tema de la reforma judicial, el problema de ya la necesidad perentoria, pues de tener en un mundo globalizado ya un poder judicial eficiente, probo, etcétera. Y parte de eso tiene que ver con la legislación. Si las leyes, digamos, se cambian muy a menudo y algo tan importante como el Código Civil y tan complejo, es bien difícil estabilizar, digamos, un poder judicial que los jueces van a tener que volver a aprender un nuevo Código Civil. Tendrán capacidad, tiempo, en fin. ¿Cuál es la necesidad entonces, es la pregunta, de cambiar, de elaborar un nuevo Código Civil? Bueno, mi tesis es que no se debe cambiar el Código Civil. Y esa fue la tesis que esbozamos desde que esta comisión se instaló el año 96 o 95. Pero usted no ha nombrado presidente para elaborar un anteproyecto. No, es una ley de enmiendas, es una ley que proponga cambios. O sea, yo no creo que se deba hacer un nuevo Código Civil, y eso lo voy a plantear en la primera sesión de la comisión, que va a ser el lunes 6 de enero. Y tenemos que definir eso muy claramente. No se va a hacer un nuevo Código Civil. Yo estoy en contra de eso. Lo que pasa es que la tentación es grande. La vez pasada se discutió y se dijo, sí, hay que hacer una ley de los cambios necesarios e indispensables, pero a la hora de los loros comenzamos a redactar un nuevo Código Civil, y eso creo que está mal. Porque además la tarea se vuelve eterna y no se justifica. Y creo que en eso voy a coincidir con Mario. Podemos desarrollar más, pero quizás Mario, se pueda... ¿cuál es su punto de vista sobre esto? Yo no soy partidario de haber iniciado el camino, una vez más, de tratar de reformar el Código Civil a través de una comisión ad hoc. El Código Civil tiene muchas reformas. Este código, que es del 84, tiene fundamentalmente, yo diría, un 10% de normas modificadas, derogadas o en cierta forma tocadas, si se puede decir, por diversas normas, desde la Constitución hasta normas de inferior jerarquía.
Pero la idea es que el código se puede ir perfeccionando conforme existen necesidades en la sociedad. Pero cada vez que en el Perú se ha intentado la reforma del Código Civil a través de comisiones como esta, el tema ha sido que los integrantes de las comisiones, con muy buena fe, y no dudo que la tiene el doctor Avendaño, y de acuerdo a lo que ha manifestado, él no es partidario de un nuevo código, lo que me parece muy bien, pero el problema es que el doctor Avendaño no tiene el voto de los 13 miembros de la comisión. O sea, el doctor Avendaño es un voto, y es el presidente, dentro de esos 13 miembros de la comisión. Y hay algo que no va a poder frenar el doctor Avendaño ni nadie, que son las tentaciones académicas de todos los que somos profesores de Derecho. Cuando... Todos se sienten demiurgos, autores, claro, de nuevos mundos, creadores. Es decir, de la se humanidad. parte de la idea de tratar de poner en ley todo aquello que uno cree como doctrina más eficaz o como doctrina más adecuada al pensamiento de uno. Con lo cual, esta comisión, en primer lugar, se remonta a sus antecedentes del año 94, luego a la del 96, que concluyó prácticamente sus funciones con el régimen de Fujimori, pero básicamente esta última comisión, como dijo el doctor Avendaño, desembocaba ya, si no es por el cambio de gobierno y por, en fin, una serie de problemas adicionales, desembocaba en la idea de hacer un nuevo Código Civil. Es decir, ya no se podía frenar la tentación de que esa ley de enmiendas tuviese 600, 700 u 800 artículos, con lo cual, más allá de llamarlo reforma, es nuevo código. Y eso, a mi modo de ver, justamente por la importancia del Código Civil, traería serios problemas tanto para su utilización con los magistrados, los abogados en ejercicio, los estudiantes de Derecho. No es una broma. Yo siempre digo, la Constitución, claro, es la norma jerárquicamente más importante, pero el Código Civil es, para el común de la gente, más importante que la propia Constitución. A mucha gente no le interesa si hay bicameralidad o unicameralidad, pero a todo el mundo le interesa que sus contratos se cumplan, que las sucesiones tengan un trámite ordenado, la propiedad de las cosas de uno. Entonces, el código está mucho más cerca de la gente, incluso que la propia Constitución política. De ahí la importancia de llamar la atención en esta nueva etapa de inicio de una nueva reforma, para que no desemboque en lo que no debe desembocar. Y esta posición que estoy expresando en este momento es una posición compartida por un número muy grande de colegas. ¿Por qué es que no debe procederse a una enmienda global? ¿Porque sería muy complicado volver a aprender todo? ¿Porque hay que volver a instruir a todos los jueces? Fundamentalmente el peligro de la reforma se basa en varios puntos. El primero de ellos es que no existe, si usted hace una encuesta entre los abogados en ejercicio, no existe una necesidad abrumadora, la gente no clama por las calles, vamos a cambiar el Código Civil, vamos a hacer uno nuevo. Entonces, tanto esta comisión como las anteriores nacen por iniciativas de quienes desean reformar el Código Civil. Es obvio que quienes no deseamos reformar el Código Civil no vamos a tratar de que nos nombren miembros de ninguna comisión porque no tratamos de reformarlo. Estar ahí para hacer la contra, para decir no, eso no se necesita reformar. No, creo que nuestra labor es una labor crítica y sinceramente me siento muy bien desde mi posición de abogado en ejercicio y académico, y no inmerso dentro de una comisión en cuyos propósitos yo no creo. Bueno, 2 o 3 cosas, Jaime, perdón. Vamos a ir a una muy breve pausa y regresamos con Jorge Avendaño. Seguimos conversando con los doctores Jorge Avendaño y Mario Castillo Freire acerca de si es necesario o no reformar el Código Civil. 2 o 3 precisiones. La tentación existe de hacer un nuevo código o una reforma integral, etcétera. Pero yo ya he conversado con varios miembros de la comisión y de todos he recogido la opinión de los que he consultado de que el día lunes 6 de enero vamos a decidir las reformas indispensables y no un nuevo código. Tampoco una reforma de todo el código, sino de las partes que resulten indispensables. Hay libros, ese día van a decidir cuáles son. Vamos a tomar la decisión de trabajar así y luego se va a comenzar a trabajar libro por libro. Yo voy a encargar, si me ha ocurrido, a determinadas personas por sus especialidades que propongan en su libro cuáles son las modificaciones indispensables. Por ejemplo, en el libro de Reales, los derechos sobre las cosas, yo sé
qué es lo indispensable modificar. ¿Hay cosas indispensables de ser modificadas? Entre otras cosas, para adecuarlas a la Constitución. Pero yo creo que hay... La Constitución ni siquiera ha salido, la nueva Constitución. Está pues avanzando, pero ya sabemos en qué línea. O sea que yo no creo... Hay libros que no necesitan mucha reforma. El libro de sucesiones mismo, el libro de acto jurídico, el libro de obligaciones. En cambio, contratos sí requiere. Hay contratos nuevos, contratos que no están regulados en el Código Civil de hoy, que podrían regularse. Entonces, se trata de una ley de enmiendas que actualice el Código Civil, no que lo cambie, sino que lo actualice. En otras partes del mundo hay comisiones que permanentemente están estudiando la actualización del Código Civil. Y otra precisión, el que sabe derecho civil, cuando se dicta un nuevo código no tiene que ir a la universidad, porque sabe derecho civil. Eso es lo importante, saber derecho civil. Claro, tener las nociones jurídicas. Yo estudié con el Código del 36, no tuve ningún problema en trabajar en la reforma del 84 y luego aplicar el del 84. Entonces, y algunos profesores míos estudiaron con el Código de 1852 y no tuvieron ningún problema en aplicar después el de 1936. De manera que yo creo que no hay que temerle a la actualización del Código. Bueno, yo no temo a la actualización. Creo que la actualización del derecho civil, al que no hay que confundir con el Código Civil, se da permanentemente. Y se da por los libros que escribimos los profesores de Derecho, se da por los artículos publicados en revistas de Derecho, que hacen que el código se pueda difundir, criticar, como muchas veces yo lo he criticado en mis publicaciones, pero de esa forma el código y su aplicación se complementan. El derecho no es solo la ley, el derecho es la jurisprudencia que lo aplica, el derecho es la doctrina que lo comenta y lo difunde. Entonces, reducir la visión del derecho civil a la modificación periódica de la ley sin darle el valor que tiene a la jurisprudencia y a la doctrina, a mí me parece peligroso. Ahora, en torno al tema de los límites, yo quisiera ser tan optimista como el doctor Avendaño en cuanto a las fronteras que se van a poner sobre la reforma. ¿Por qué? Porque si nosotros tres fuésemos, digamos, los miembros de una comisión y a nosotros tres nuestro presidente nos dice, bueno, a ver, Jaime, propón las cuestiones esenciales de modificar en el libro tal, X. Mario, proponga las cuestiones esenciales en el libro Y y don Jorge, proponga usted las cuestiones esenciales en el libro Z. De repente, para Jaime son esenciales 70 artículos en el libro X. Para Mario, 50 en el libro Y, y para el doctor Avendaño son 40 en el libro Z. De tal manera que, como no son 3 libros, sino 10 libros, tranquilamente podríamos tener, sin caer más allá de lo que se pueda considerar esencial, concepto por demás subjetivo, podríamos caer en el transcurso del año o año y pico, no sé, que duren las funciones de la comisión, podríamos caer precisamente en lo que se quiera o se quiere evitar desde la primera sesión. O sea, yo no estoy hablando en el aire, estoy basándome en los procesos anteriores que han ocurrido en el Perú. Y hago votos para que eso no ocurra. Pero es mi deber decir que es lo que ha pasado siempre. Empezando por algo que se podrá cuestionar si fue indispensable o no, que fue el hecho de que el Código Civil del 84, no hay que olvidar, nació de un encargo de 1965 para reformar el Código de 1936. Y claro, Constitución de por medio y todo lo demás, pero terminó siendo el Código Civil del 84. O sea, no hubo una norma que ordenara a la comisión que estudiaba el Código del 36 la elaboración de un nuevo código, pero al final se terminó dando un nuevo código. Entonces creo que la experiencia en el Perú nos demuestra eso. Y para finalizar, si me permites, y es lo siguiente, yo creo que deberíamos aprender de ejemplos muy cercanos. La inmensa mayoría de países, no voy a hablar de Europa, sino de América Latina, tienen estabilidad jurídica en materia de derecho civil. Los códigos civiles de la mayoría de países de América Latina son del siglo pasado, del siglo XIX, perdón. Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay de 1868, Chile de 1857, el Código Boliviano es de 1976, el paraguayo de 1987. Es decir, allí no se está en un constante proceso de cambiarlo todo por cambiarlo todo. En el Perú somos campeones en cambiar constituciones. Yo lo que estoy pidiendo es un poco de calma y no tentar el campeonato de cambiar cada día el Código Civil.
Sí, pues, doctora Avendaño. Bueno, dos o tres cositas. En primer lugar, yo coincido plenamente, el derecho no es la ley. No es la ley solamente, por supuesto que es la jurisprudencia, o sea, los fallos de los jueces, es la costumbre, es la doctrina, lo que escriben los conocedores de los temas, es todo un contexto que va creando el derecho, eso es el derecho. De manera que yo no pretendo que el derecho sea solamente la ley. Uno, ¿no? Segundo, he admitido que la tentación existe. Tercero, espero que seamos muy rígidos y que cumplamos con lo que debemos hacer. Nosotros no vamos a hacer un nuevo código, por lo menos estoy seguro por los que he consultado. Vamos a hacer las enmiendas indispensables, una actualización del código. Pensamos terminar nuestro trabajo el año entrante. Esa es otra de las cosas. Hacer el código de 1984 nos tomó, no me acuerdo, pero cerca de 15 años, sino un poco más, creo que 17. Entonces, esto no va a ser igual. Aquí el próximo año tenemos que entregar un anteproyecto de enmiendas, las indispensables del código, para ponerlo al día. Y eso se publicará y habrá un debate en las universidades, en las instituciones jurídicas diversas. Ahora, ¿cómo se procesa la preocupación, una preocupación como la de Hernando de Soto, por ejemplo, en estos temas? Él señala que hay un derecho actuante real en la sociedad que no es recogido por las leyes, y por eso es que muchas veces las leyes no se pueden aplicar, no funcionan, o se legisla y no, simplemente la realidad va por otro lado, y entonces al final ni siquiera el Poder Judicial puede resolver nada, o se compra pues simplemente la justicia, porque el juez no puede aplicar una ley que es inaplicable. En fin, bueno, esa preocupación de Hernando de Soto se aplica menos al Código Civil y más al derecho que se llama regulatorio, o sea, las normas que regulan instituciones y conductas, generalmente leyes específicas, ¿correcto? No, pero también, por ejemplo, todo lo que es propiedad, que es el tema favorito de Hernando de Soto. Hay derechos de propiedad en la realidad, en las poblaciones, no solo en las comunidades indígenas, también en los pueblos jóvenes, etcétera, que no están recogidos. Por eso hay que actualizar propiedad, pues, justamente. Ese es uno Pero van a hacer un estudio de campo, se van a meter, claro, los abogados se van a volver sociólogos. No necesariamente sociólogos, pero va usted a recorrer los pueblos jóvenes, doctora Avendaño. Bueno, ese es un tema, pues, por ejemplo, la propiedad en los pueblos jóvenes debe estar regulada en el Código Civil, hoy no lo está. Hoy día hay legislación aparte. En una época también hubo legislación aparte en el campo, hoy día no. En el campo, en el agro, rige el Código Civil hoy día. Pero en fin, ahí hay temas, pues, luego el estímulo del crédito, la organización de las garantías, en fin, todo eso hay que tener un sentido de la realidad, totalmente de acuerdo. Pero eso hay que actualizarlo. Ya para terminar, doctor Castillo, ¿cómo redondearía usted el tema? Bueno, yo creo que el movimiento se demuestra andando. En realidad, lo que me corresponde, como a varias personas, profesores de Derecho y abogados en ejercicio que piensan como yo, es dar la voz de alerta en el momento debido. Y estar vigilantes y poder dar nuestra opinión conforme se desarrollen los trabajos de esta comisión a la cual nosotros no pertenecemos ni tampoco quisiéramos pertenecer. Y bueno, velar porque estar ahí pues para precisamente ser un defensor del pueblo en ese tema. Oiga, señor, eso es indispensable, es un control de calidad. Te voy a decir algo. Es indispensable, entonces, demuéstreme usted que es indispensable. Debería haber una fundamentación. Cuando en 1996 se me convocó como asesor por el diario El Peruano de la comisión, de la segunda comisión, creo que fui la única persona que por escrito y al día siguiente envió una carta a quien era presidente de la comisión en ese momento, no aceptando y fundamentando las razones por las cuales no aceptaba ser miembro de la comisión. Así que vocación de ser miembro de ninguna comisión tengo. No se trata de ser miembro, sino precisamente puede estar ahí. Creo que tendría que haber alguien que diga eso no, eso sí. Es que el decir eso no, eso sí, no solo se dice de adentro, también uno lo puede decir de afuera y creo que esta ha sido una tribuna magnífica para decirlo. Bueno, yo les agradezco su participación a nuestros amigos, los doctores Avendaño y Castillo Freire, expertos en Derecho Civil, que es diferente al Código Civil según he aprendido hoy día. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a una...